Bueno, ya que me están tocando el tema de diciembre, que hablara sobre algo, pues no sé si sea trivial o más cultural, pero la realidad es que esto de la celebración decembrina, como se le conoce, antiguamente se le conocía como un ritual a Saturno, no sé si lo saben. Todo lo de diciembre, lo que conocen ustedes, o la natividad, es simplemente un culto a Saturno de hace muchísimos siglos. Se conoce así, entonces voy a tocarles ese tema, pues para que conozcan un poco de cultura. También hay algo muy misterioso que hasta el día de hoy se sostiene, ¿no? La simbología y el culto a Saturno, así se llama. Para los que no conocen, a todos ustedes, bienvenidos sean. Hay aquí, no, por siglos existe el culto a Saturno, y todavía lo hacen. Hay logos, ¿cómo le llama eso? Simbología que siempre te muestran, pero vos no la captas. Pero esto de diciembre es el culto a Saturno. Entonces les voy a contar. ¿Sí? Yo voy a empezar por lo básico, pero se lo digo más como un amigo. Saturno no es solamente un planeta con anillos, no. En las culturas antiguas era un dios poderoso. Uno que con el tiempo fue cargando con significados más terribles: tiempo, límites, muerte, devoración y también justicia agraria. ¿Sí? Los romanos, que lo llamaron Saturno, fueron los romanos, lo conectaron con una época dorada, con la agricultura, pero también con un tiempo primitivo en que las reglas eran otras. Ujú. O sea, como la doble cara, ¿sí? El proveedor y el devorador. Es lo que al final hizo nacer leyendas peligrosas y también rituales que cruzan la historia hasta el día de hoy. ¿Sí? Les voy a contar cómo se convierte un dios de la agrícola, pues, en un símbolo oculto de control, y cómo esa conversión llegó hasta nuestros días, como les venía diciendo, en formas que muchos no reconocen. La historia, pues, yo creo que va a pasar por tres grandes escenas. Sí, la antigüedad, que viene pues con los mitos y lo que se le conoce como Saturnalia. Sí, y la transformación simbólica, pues cómo su imagen fue rehusada por magos y órdenes ocultas. Y también la persistencia moderna, como los símbolos, el cubo negro, no sé si conozcan sobre esto, los grupos esotéricos y también las teorías que conectan pues con las élites, porque esto también va conectado directamente con ellos. Bueno, sí, pero vamos a empezar primero pues con el mito. O sea, el mito de la tradición, esto es el mito de la tradición, esto es grecorromana, ¿sí? Saturno es identificado como Cronos, pues obviamente Cronos era un titán, pues que según la versión devoró a sus hijos para evitar que lo destronaran. Esa imagen de padre pues que se come a sus hijos es brutal, obviamente también simbólica. Habla del tiempo, de cómo el tiempo consume, pero también del pasado que se traga el futuro, del orden que impone límites incluso al nacimiento. Ujú. Esa fábula sirve también como para pensar, puso a pensar más al poder como algo que no engendra vida, sino que traga posibilidades. Es como una metáfora que con los siglos, pongo, algunos grupos transformaron en un ritual. ¿Sí? Hay algo que se conoce como el Cronos devorando pues a sus hijos en la mitología griega, pues la mitología griega clásica. Ahora pues vayámonos a la plaza pública, Saturnalia, de eso ya les voy a hablar. Esta feria, porque era una feria, esta feria era romana en diciembre. Ojo que esta feria romana de diciembre era de diciembre, por le está hablando que esto es culto a Saturno, lo que se celebra ahora hoy en día como la natividad, el nacimiento pues de Jesús y todas esas cosas. Esto es el culto a Saturno, aunque ustedes no lo quieran ver así, otros lo verán pues como quieran, pero yo les estoy contando lo que conozco y lo que he leído a lo largo de los años, ¿sí? Esto de diciembre está dedicado a Saturno y era famosa porque por unos días se suspendían las reglas sociales. Los esclavos y amos intercambiaban papeles. Se comía, se bebía, pues como hoy en día se hace. O sea, ¿cómo era? Sí, se regalaban cosas. Mire que hoy en día también lo hacen. Era como una licencia social, como una inversión del orden, sí, una inversión del orden más o menos. ¿Cómo se le conoce? Como una catarsis colectiva, pero también incluía sacrificios y rituales públicos en los que se ofrecía al dios
siervos del tiempo. A eso se le hacían los sacrificios, la cosecha, los cerdos y lo que fuera. Bueno, la fiesta obviamente marcó el calendario y dejó una huella en rituales que se reciclaron en otras tradiciones. La Saturnalia es en lo práctico, la versión pública del culto, la máscara festiva que ocultaba los significados más profundos y quizás más oscuros. Hasta aquí suena histórico, hasta aquí, académico, sí, prácticamente. Ahora viene lo peligroso, la metamorfosis. Sí, porque es una metamorfosis esotérica. Con el tiempo, Saturno dejó de ser solamente un dios de cosechas y pasó a ser un arquetipo, tiempo, límite, la materia que aprisiona el espíritu. Eso lo adoptaron los ocultistas, los magos y las órdenes secretas. Para algunos Saturno llegó a representar la materia misma, la prisión de la conciencia, el sí, entre comillas, del mundo material, que impide el vuelo espiritual. Hay alguien que se apellida como que Crowley, por ejemplo, él hizo un trabajo, en su trabajo ritual, usó arquetipos que impide, espérate, sí, creo que fue Crowley, lo investigan allí, me da el favor, sí. Él hizo unos arquetipos planetarios, entre ellos estaba incluido Saturno, como fuerzas que manipulan dentro de sus cortes rituales. Ujú. El planeta se vuelve un símbolo y herramienta en manos de los que practican magia ceremonial. Hay documentos de la tradición ocultista que literalmente hablan de hacer del templo la esfera de Saturno. Ujú. En ciertos ritos así aparecen. Y aquí es cuando los hilos empiezan a enredarse un poquito. A mediados del siglo XX, creo que fue en el siglo XX y antes de la aparición, pues que aparecieron pues las órdenes que se autodenominaban pues hermandades de Saturno porque hoy en día existen o que integraron la figura de Saturno como centro de su simbología y práctica. Un ejemplo claro es la fraternidad de Saturno o la Fraternitas Saturni, así se le conoce. Esto es una orden alemana, fundada creo que fue en 1926, también me corroboran eso, que estudia el esoterismo y la magia en torno a Saturno, y no es la única, ¿no? Pero es la más conocida públicamente por mantener, sí, por mantener finalmente la devoción saturnina en su estructura. Pues obviamente estos grupos en sus distintas versiones mezclaron astrología, magia, gnosticismos y simbologías antiguas para producir sistemas donde Saturno es una figura de autoridad y prueba iniciática. Ujú, búsquenla. Ah, ¿se ve? Sí. Se llama Fraternities o Fraternitas Saturni. Fraternitas Saturni. ¿Ya lo encontraron? Ah, bueno, listo. Por ahí pueden irse guiando por lo que les estoy contando. Y aquí les voy a contar una parte que hace que la gente prácticamente pues se revuelva en su propia silla, ¿sí? La simbología del cubo negro y su asociación moderna con Saturno. En fuentes esotéricas contemporáneas y pues obviamente hay teorías en internet y todas esas asocian la figura geométrica del cubo o del cubo negro como Saturno. Pues el cubo negro ustedes ven que hay muchos rituales sobre ese cubo. Incluso Esbos también hoy en día está promocionando eh, su nuevo, su nuevo videojuego y es un cubo negro. Mire que toda la simbología está por acá. Incluso hay muchos logos que tienen la simbología de Saturno. Nai es uno de ellos. Ahí va. Es el chulito ahí. Pues bueno, no voy a entrar. Yo soy diseñador gráfico y conozco mucha simbología. Pues la estudié muy a fondo. Pero esto va con el cubo negro. También con Saturno esto va ligado, ¿sí? Se dice que el cubo es un símbolo de limitación, de la materia prisionera. El cubo encierra, es un contenedor. Y el negro obviamente es la negación de la luz.
Por eso, pues para algunos, los círculos ocultistas y los conspiranoicos, el cubo negro se asocia con poderes que imponen reglas y control. Hay publicaciones y textos no académicos que desarrollan esta idea y la enlazan con monumentos, rituales y hasta arquitectura de poder. Sobre esto hay material en foros, muchos los hay. Hay libros, obviamente, que son marginados y también hay una masa de textos modernos que mezclan esta historia, los mitos y la paranoia, llamémoslo así. Hay estudios también y compilaciones sobre la simbología del cubo y su uso en muchas tradiciones, en varias tradiciones. Es importantísimo. Mire, y escúcheme, vea, es importantísimo diferenciar lo que está bien documentado de lo que es simplemente interpretación. Ujú. Está documentado que Saturno, o sea, Cronos, existen los mitos y que Saturnalia fue la festividad romana documentada. La festividad romana de Saturnalia, pues lo que es diciembre hoy en día, lo que ustedes llaman Navidad. Eso es la festividad romana. Saturnalia, Saturnalia, es lo que festejamos hoy en día y lo que obviamente los romanos no dejaron de pasar. Mire que todo viene de los romanos. ¿Cómo se llama eso? Los cristianos católicos romanos, algo así, o los católicos romanos. Imagínense pues que hasta ellos fueron los que crearon esa religión. Bueno, esto es para que miren la interpretación y lo que hay que diferenciar entre lo documentado. Ujú. ¿Cómo? Sí, eso está documentado mire, es que eso está documentado en las órdenes de las que ya te hablé, en la Fraternitas Saturni. Sí, existieron. Lo que ya es interpretación y conspiración son las afirmaciones de que hay un culto global a Saturno. No me pidan que yo me meta de lleno a eso, le estoy contando por encima. Sabe que por interno ya me meto de lleno. Porque me bloquean, ya sabrán por qué. Que gobiernan, obviamente, las democracias y las finanzas desde la sombra. Eso entra en la zona, llamémoslo especulación. ¿Sí? Dicho esto, pues estas narrativas especulativas no nacen de la nada. Esto no nace de la nada. Nacen de símbolos antiguos, de rituales reales, de órdenes que usan esos símbolos y del poder que el símbolo ejerce cuando cuando se naturaliza en la cultura. Hoy en día se ha naturalizado eso, el simbolismo. Y todos vivimos regidos al simbolismo y se lo meten allí en televisión, en publicidades, eso se le conoce como primados negativos. Eso funciona es en el inconsciente y el inconsciente tiene un poder muy grande en el ser humano porque el ser humano está hecho para que el ojo, sí, para que el ojo humano sea como más, ¿cómo se llama eso? Tenga más tacto a los símbolos, no a las letras, sino a los símbolos, a los dibujos, pero antes todo era así. Por eso nos acondicionan con logo. Mire que el logo viene de la palabra antigua logos, que el logos es el todo, ¿no? Lo que se conoce como Dios. Por eso hoy en día usted conoce logo, logos. Venga, mire, mejor venga, les cuento algo sin vueltas. Mire, cómo los símbolos y los rituales se filtran en la vida cotidiana. Piensen en la arquitectura, en rituales de poder y en prácticas simbólicas. La estructura cúbica en monumentos, la repetición de ciertos gestos en rituales de poder, la exaltación del tiempo lineal, o sea, productividad, calendario, deuda. Todo eso, todo eso, desde la lectura esotérica puede leerse como huellas de una influencia saturniana, saturnina. Si alguien te habla del cubo negro y Saturno, es probable que esté enlazando arquitectura, símbolos financieros, o sea, el foco en lo material y la acumulación, y rituales públicos. Ahora, si lo tomas como una metáfora, te sirve para entender cómo la cultura puede programar deseos y limitar libertades.
si lo tomas como una conspiración, pues literal, entras en, en interpretaciones más oscuras. Pero yo simplemente les estoy dejando el mapa y usted decide la ruta. Porque no puedo, en este tema no puedo públicamente meterme de lleno. Por eso les digo que por interno y por privado, porque esto, los canales conocidos como YouTube, TikTok, Facebook y todo me van a bloquear, porque o sea, son temas que tocan grandes cosas y va directo encajado con con las élites. Y me van a bloquear sí o sí. Incluso no sé si me van a bloquear esto. Y eso que aquí no estoy hablando y no por encima, estoy tocando, estoy acariciándolo apenas. Sí, mire, en muchos textos ocultos, los llamados libros prohibidos para ciertos círculos, Saturno aparece como una prueba iniciática. Ujú. El aspirante, les cuento esto, el aspirante debe morir simbólicamente a sus deseos para renacer. En otros aparece como una figura que exige sacrificio real. Aquí la conversión se vuelve más peligrosa porque hay fuentes históricas con acusaciones de sacrificios infantiles en cultos antiguos, pero esas acusaciones deben manejarse con cuidado. Por eso les estoy diciendo esto. La historia, si la historia muestra que los mitos pueden exagerar prácticas o convertirse en rivalidades religiosas y en acusaciones chocantes. Ya saben por qué les estoy diciendo. Pues obviamente es cierto que en la antigüedad hubo sacrificios y rituales violentos en muchas culturas, pero la idea de un culto saturnino global de sacrificio sistemático en la antigüedad hasta hoy se mantiene, está en la frontera prácticamente entre la prueba histórica y la leyenda sangrienta. Pero sí existe. Esto que les estoy contando es porque estamos en diciembre, la gente celebra pues su natividad, no les estoy diciendo que no la celebren, pues celebrenla obviamente, simplemente les estoy dando cultura general de lo que se conoce, pero literalmente lo que se celebra hoy es la Saturnalia como se le conoce, porque eso lo inventaron los romanos, es el culto a Saturno. Por eso ustedes ven que los ángeles tienen una aureola aquí como Saturno. Pues también a Jesús le ponía una aureola acá. ¿Ves? Todo está encajado. No les estoy hablando popo. Mire, ahorita también les voy a contar algo que te puede poner de pronto la piel de gallina. En el mundo esotérico moderno, muchos autores y practicantes ven a Saturno como la figura del limitador, como ya les venía diciendo, como el guardián de la puerta. Y esa figura, y en esa figura ubican allí ubican a los, creo que eran a los ogros de la modernidad, o sea, deuda, trabajo rutinario, la burocracia, leyes que amarran. Ujú. Ojo. Ujú. En otras palabras, prácticamente Saturno no solamente devora hijos, no, Saturno devora tiempo, posibilidad y libertad. Por eso los rituales saturninos, reales o simbólicos, se leen como intento de domesticar la energía que limita. Y según quienes creen en este lenguaje simbólico, las élites que controlan el dinero y el poder mantienen rituales que fuerzan, o sea, que refuerzan esta estructura. Esto se dice en muchos textos conspiranoicos y en muchos textos antiguos hasta modernos. Hay continuidad simbólica entre los dioses antiguos y los mecanismos contemporáneos de control. Ujú. Ahora sigamos con las pruebas pues palpables por si no me creen. Mire, porque no todo es teoría. Hay órdenes y grupos que hablan abiertamente de Saturno en su liturgia. Te mencioné pues ya la Fraternita Saturni, ya le mencioné. Además hay rituales en la corriente occidental de ocultismos que asignan a Saturno la función del maestro severo y lo invocan en ritos que prueban la resistencia del iniciado. Él es Crowley, él es Crowley. Y en esos ritos, el rito se llama de Eleusis, ahora que me acordé. Por ejemplo, tocan la idea de planetas como arquetipos, los cuales el iniciado pues trabaja. No es algo místico, ni vago tampoco. Hay rituales, grados, textos, y aunque esas órdenes no formen una célula pues de dominación,
global, y forman redes culturales que difunden interpretaciones simbólicas del mundo. Ahora, dejémoslo pues a la erudición y vayamos pues a la parte más humana, ¿sí? Los testimonios y relatos. En la órbita del oculto circulan testimonios, algunos reales, otros quizás puedan ser inventados, de gente que asegura haber participado en rituales, que usaban iconografía saturnina, ¿sí? Cubos, anillos, máscaras, cronómetros. En entrevistas y foros que yo he podido ver, hay descripciones de ceremonias y objetos negros, con hora nocturna marcada y con símbolos geométricos octagonales o cúbicos prácticamente. Estos testimonios hay que tomarlos en cuenta. Ujú. Sin embargo, cuando coinciden como los elementos, pues la hora, la figura, lo del cubo y la mención de Saturno en diferentes relatos de distintos lugares, el patrón invita pues a la curiosidad. ¿Coincidencia? ¿Arquetipo colectivo? ¿O huella real de una tradición que se protegió en secreto durante milenios? La respuesta, como siempre, es mucho más compleja, ya que hay un dato que les voy a decir que suele comentarse entre los investigadores alternativos. Es el uso ritual del calendario y las fechas. Por ejemplo, la coincidencia entre Saturnalia y las fiestas cristianas posteriores, las que hoy estamos viviendo. Hay quienes dicen que ciertos rituales paganos se reciclaron en fiestas religiosas con propósitos de control social, convertir la violencia ritual en teatro festivo para neutralizar la fuerza subversiva. Ese reciclaje ritual es real. La historia de las religiones muestra cómo elementos de culto pagano fueron absorbidos o transformados por religiones dominantes. Pero la lectura de la conspiración afirma algo más. Ese reciclaje fue estratégico. Y yo siempre lo he visto así. Eso es estrategia para esconder núcleos peligrosos de poder. Y es que la élite mantuvo esos símbolos en clave. Si miras la historia con ojos suspicaces, verás que muchas instituciones necesitaban conservar símbolos para legitimizarse. Saturno, por su ambivalencia, fue útil para quien necesitara tanta obediencia como promesa de abundancia. Vamos pues para ser más duros y directos, ¿sí? Revisen la iconografía urbana y empresarial. Encontrarás cubos, cuadrados, relojes, columnas y estructuras que festejan orden, permanencia y estabilidad desde la interpretación saturnina. Eso no es accidente, no lo es, son piezas simbólicas que sostienen la arquitectura del control. Otra vez, interpretación. No es evidencia científica o de conspiración global, pero sí es evidencia de que los símbolos funcionan y eso basta para que algunos grupos los utilicen con intención. Ahora, les voy a hablar sobre algo que aparece en muchos textos prohibidos. La idea de que Saturno como el señor del karma o el señor del tiempo, llamémoslo así, que exige cuentas. En tradiciones esotéricas, pues orientalizadas y pues occidental, de occidentes viene esto, inspiradas en el gnosticismo. Saturno representa aquello que devuelve al ser humano el resultado de sus actos. Si gastaste tu vida en esclavitud, Saturno te cobrará el tiempo. Esta lectura, pues obviamente moralizante, fue útil para sacerdotes que querían disciplinar población, pero también se convirtió en una excusa para justificar castigos severos. Es ley del tiempo, o dejémoselo al tiempo. Muchas personas utilizan eso. El tiempo lo cura todo. Cosas así. Dicen y así se legitima, o sea, así se vuelve legítimo la autoridad que castiga. El símbolo otra vez sirvió para naturalizar la represión. Así que si usted es uno de los que dice, es que el tiempo todo lo cura, usted le está haciendo honras a Saturno.
Hay que conocer mucho de historia para entender esto. Y obviamente esto es mucho más profundo, pero solamente les toqué por encimita sobre la festividad que hoy se está viviendo. No quiere decir que yo sea un amargado, que yo no las vivo. Yo las vivo. A mí me gusta gozarme de todo esto, pero con conciencia. Pues les digo, todo es hacerlo con conciencia en la vida. Todo se debe hacer conscientemente, no inconscientemente. No, así no se maneja. Yo vivo toda mi vida consciente. Todos mis actos los vivo conscientes. Vivo mis festividades, pero conscientes. Yo tampoco estoy exaltando pues al dios Saturno, nada de esas cosas. No, yo vivo mi festividad como es. Enamoré a mi familia, me reúno con los míos y listo, ya.